Mi invitado hoy es Federico Villalobos, socio de la consultoría Deloitte y especialista precisamente en la financiación de infraestructuras. Federico, bienvenido a Globo Economía. José Antonio, encantado de estar acá y de compartir un tema tan relevante como es el plan de infraestructuras que propone la administración Biden en su primer año. Muchas gracias. Pues bienvenido y vamos rápidamente con ello. Yo decía en mi introducción que, bueno, este país, si hay algo obvio, es que necesita, ¿no?, una mano de pintura, ¿no?, en el tema de infraestructuras, ¿no? Es algo imperioso, ¿no? Correcto, sí, bueno, y de ser la primera potencia económica a nivel global, pues cuando uno mira los índices de competitividad, específicamente en lo que tiene que ver con infraestructura, se ubica en la posición 13 de 141 países a nivel global en infraestructura de transporte. Y en lo que conocemos como utilities o agua, energía, se encuentra en la posición 17. Y más recientemente, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles lanzó su evaluación sobre el sector infraestructuras y señala unas deficiencias importantes. Se obtiene una nota general de C- a nivel país, pero hay ciertos sectores en particular, como lo es de nuevo el transporte, entiéndase carreteras, pero también transporte público, donde la nota es una D, una D menos, y donde hay una especial necesidad de inversión para precisamente poder pues actualizar tantos años con una inversión por debajo de lo requerido. Tantos años que yo decía en mi presentación que en muchos casos son casi 100, o sea que es una cosa increíble porque para pensar en grandes obras de infraestructura en este país hay que irse a los años 60 con Johnson, quizás hacia atrás un poco en la época de Eisenhower y todavía más atrás Franklin Delano Roosevelt. Ahí están las grandes obras, sin ir a las históricas como el canal Erie y estas cosas que se han hecho en este país, pero luego de repente se paralizó y los últimos 40 años han sido un erial, un desierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta poca intervención en ese sentido? Sí, yo creo que hay un tema, y como lo dices muy bien, esa gran visión, digamos, de una inversión fuerte en infraestructura, hay que remontarnos a esa época. Y lo que ha pasado hacia adelante es básicamente que se ha perdido ese empuje que tiene que venir también del gobierno federal, un poco para apoyar el esfuerzo que hacen los estados. Actualmente, si uno mira las cifras en inversión en infraestructura de transporte, más del 90% realizado por los estados, con el restante, digamos, de unas pequeñas aportaciones, unos grants que da el gobierno federal, pero ha sido falta, y hasta ahora lo estamos viendo, digamos, lo que es una apuesta propiamente del gobierno federal para impulsar lo que es el desarrollo de infraestructuras a lo largo de todos los Estados Unidos. Yo creo que aquí ha habido tal vez un tema de visión que está en la mesa en este momento, y también un tema un poco de vivir de la inercia del pasado, ¿no? Aquellas grandes inversiones permitieron a los Estados Unidos contar con una red de infraestructuras que, si bien no está digamos, a la altura de lo que está la ubicación de los Estados Unidos como potencia económica, es cierto que le ha permitido de alguna manera desarrollar sus actividades de cierta forma adecuada y mucho mejor relativamente a otras naciones. Pero precisamente eso, arrastrar esa inercia y saber que ya se hizo una determinada inversión en el pasado, pues de alguna manera hizo que se perdiese ese impulso por una apuesta del gobierno federal por impulsar el desarrollo de infraestructuras. ¿Qué hay que entender por ese enfoque de futuro y sostenible, verde, del que oímos hablar siempre que se oye hablar del plan Biden? Sí, esto es uno de los elementos más interesantes e innovadores del plan, y precisamente uno de los elementos que más se discuten actualmente entre los republicanos y demócratas en el sentido de la definición de infraestructura. Pero atendiendo a lo que es precisamente lo que incluye, hablábamos anteriormente de la parte dura de infraestructura, es decir, lo tradicional, pero la otra mitad del plan incorpora elementos pues bastante innovadores. Como decía, incorpora el elemento de agua,
pero también no solo desde la perspectiva, digamos, de consumo de agua potable, sino que también ve el tema de todo lo que se necesita para resiliencia climática. ¿Y a qué se refiere el Plan Biden con resiliencia climática? Pues todas aquellas infraestructuras que permitan acometer o soportar de una mejor manera embates de fenómenos naturales producto del cambio climático. Me venía a la mente el tema de los incendios, por ejemplo, California y todo el tema de la red eléctrica, que también, por estar muy anticuada, está al aire y produce a menudo este tipo de chispas, sencillamente, que producen incendios, ¿no? O sea, que no está enterrada bajo tierra y cosas de este tipo que en otros países están muy superadas en los últimos tiempos, y que es lo que hace que en las listas globales que tú mencionabas al principio, Estados Unidos no esté hoy en día donde estaba hace unas cuantas décadas, ¿no? Es correcto, es correcto. Y además plantea, digamos, unos elementos adicionales interesantes. Eso es, digamos, atender el embate de los fenómenos naturales, aquellos provocados, pues, naturalmente, y aquellos producto de la actividad humana, como bien mencionábamos. Pero además plantea una estrategia de adopción de nuevas tecnologías, es decir, de la promoción de tecnologías limpias para el transporte. Y digo el transporte porque es el principal generador de contaminación en este momento en el mundo y en Estados Unidos. Entonces, desde esta perspectiva, siendo uno de los elementos principales del Plan Biden, el establecimiento, la promoción tanto de la producción como de la adquisición de vehículos eléctricos para la movilidad. Esto pensando en las personas, pero también apuesta hacia la adopción de energías limpias en todo lo que es la red de transporte público. Y en este bloque vamos a ocuparnos de la importancia que tiene el tema de la inversión pública, pero también de la dinamización que este plan supondría para el sector privado. Pero antes de entrar ahí, déjame que te pregunte algo que tú siempre comentas, siempre que estás con nosotros. Hay que decir que Federico es un invitado recurrente de mucho tiempo en Globo Economía, y es que siempre dice que estos temas de infraestructuras hay que plantearlos con una visión a largo plazo y más allá de esta administración. En este caso, por ese enfoque de futuro y de innovación que tú comentabas antes, todavía más importante eso, ¿no? Es correcto, es correcto. Y precisamente se está apostando, digamos, se está mirando hacia lo que podría ser esa economía del futuro, y esa economía del futuro acompañada de estas inversiones, que son inversiones que muchas podrán empezar en el corto plazo, pero otras tendrán que ir viéndose, digamos, año con año. De hecho, el plan plantea una inversión sostenida durante 8 años al menos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay que ver más allá de la administración, y por eso es muy importante, pues, que eventualmente pudiese existir algún tipo de apoyo de diversos sectores para que el plan se pueda sostener en el tiempo y se visualice como una apuesta, digamos, de los Estados Unidos, y no necesariamente pues como una apuesta partidaria. Creo que eso es algo muy importante y que es necesario para que el plan pues pueda avanzar una vez puesto en marcha, sin que se detenga de una manera sostenida en el tiempo. La fuerte conexión esta que decía que queríamos un poco enfocar en este segmento entre el sector público y el sector privado, fundamental, ¿no? Es clave, es clave. Bueno, yo creo, lo primero, valdría la pena señalar la inversión en infraestructura en momentos en los cuales la economía global, por la circunstancia que todos conocemos, pues ha sido golpeada, evidentemente. Este tipo de inversiones pues ayudan a dinamizar la economía en muy corto plazo, digamos, al poner la economía a trabajar de nuevo. Entonces, desde esa perspectiva, es un elemento clave. Ahora, por el otro, evidentemente, esto tendrá que ser un plan que se acompañe del sector privado. ¿De qué manera? Pues del sector privado proveyendo los proyectos que hay que desarrollar, o en algunas circunstancias, dependiendo del tipo de proyecto y del estado en el que se desarrolle, pues que pueda existir un asocio público-privado que permita acompañar el esfuerzo que ya estaría haciendo el gobierno federal y estatal con la capacidad de inversión e innovación del sector privado. Entonces, ese tipo de sinergias van a ser claves para que, además de lo que plantea el plan Biden, esto se pueda pues multiplicar varias veces y generar pues el efecto que esperamos tanto en el desarrollo, digamos, de esa nueva
esa nueva economía o de ese andamiaje para la nueva economía, pero también que apoye en este impulso de muy corto plazo que es requerido pues para retomar y para recomponernos después de un año tan complicado como lo fue el 2020. El tema siempre más polémico en estas cuestiones, el cómo se va a pagar. Ahí, ¿cómo se va a pagar? ¿Cuál es el panorama? Y ahí viene siempre algo que tú también me explicas muy bien, que hay que diferenciar entre fondeo y financiamiento, ¿no? Sí, eso es una diferencia importante que siempre hay que tener sobre la mesa. Una son las fuentes de fondeo de ingreso que van a permitir repagar las inversiones y otra es pues el financiamiento, es decir, quién va a poner el dinero pues para precisamente desarrollar dichas inversiones. El plan en primera instancia plantea, digamos, un ajuste en términos fiscales que permita atender las inversiones requeridas. Es decir, se plantea el plan y se plantean fuentes de ingreso. Ahora vendrá una discusión respecto a si esas son las fuentes de ingreso o si tendrá que derivarse hacia otras. Federico, pues vamos a tenernos que ir y a modo de cierre, yo mencionaba antes esos ejemplos históricos, ambiciosos de grandes inversiones como las de la época de FDR o de la época de Johnson, incluso de Eisenhower. El momento verdaderamente histórico pospandemia, pospandemia, importante este tema de las infraestructuras, ¿no? ¿Por qué es tan importante? En 30 segundos y nos vamos. Sí, es importantísimo por la reactivación económica que esto puede generar en cada uno de los países que apuesten por la inversión en infraestructura, pero también recordemos precisamente ese viraje hacia una nueva economía y ojalá también hacia una economía que no solo sea resiliente en temas climáticos, sino que luego de la experiencia que acabamos de vivir, que sea resiliente en muchas otras áreas, incluido por supuesto el sector salud. Entonces yo creo que aquí hay una apuesta muy importante por la reactivación hoy, pero también por sentar las bases de una economía mucho mejor preparada para los desafíos del futuro. Federico, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Encantado de estar, José Antonio, como siempre, en este programa y con un tema pues tan interesante como el Plan de Infraestructuras Biden. Muchas gracias. Fue Federico Villalobos, socio de la consultoría Deloitte, especializado en la financiación de infraestructuras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y les recuerdo lo que les comentaba la semana pasada, que desde ya estamos también en podcast. Si ustedes no han podido ver completo el programa o si quieren volver a escucharlo cuando van al trabajo, cuando salen a correr, a pasear, nos tienen en todas las aplicaciones de podcast, así que pueden ir a su aplicación favorita y en 7 días de nuevo con ustedes aquí, Globo Economía. Hasta la próxima semana.